Como vemos en la pantalla de bienvenida de SketchUp, tenemos varias plantillas predeterminadas, donde cada una de ellas tiene una configuración de entorno y unidades diferentes. Si observamos en la miniatura, algunas tienen cielo y suelo y otras simplemente tienen un fondo, incluso de distinto color. También podemos ver que unas tienen como predefinido trabajar en metros, otras en milímetros, otras en pulgadas, etc. Aquí tenemos una ya creada, que hemos creado nosotros, se llama Mi Plantilla. Y el corazón marcado significa que es la que tenemos ahora mismo como predeterminada. Es decir, cuando abramos un archivo nuevo, por defecto se nos abrirá con el entorno y unidades que hemos guardado en nuestra plantilla, en esta en concreto. Si clicamos, por ejemplo, en el círculo blanco de esta plantilla, se nos convierte en predeterminada, simplemente haciendo clic en los círculos blancos. Si venimos al apartado de más plantillas, vemos que se divide en las plantillas predeterminadas de SketchUp, donde vemos todas las que vienen por defecto, y en mis plantillas vemos las que hemos creado nosotros. Además, en esta ruta, si la copiamos y la pegamos en nuestro equipo, entraremos en la carpeta donde tenemos todas las plantillas creadas, en este caso solo esta. Pero si por ejemplo quisiéramos eliminarla, tendríamos que eliminarla desde aquí. No hay ninguna opción en SketchUp dentro del programa que nos permita eliminar la plantilla. En plantillas predeterminadas vemos que SketchUp nos proporciona varias diferentes, llamada arquitectura, urbanismo, interiores. Esto es porque quizás si vas a trabajar en arquitectura te sea más cómodo partir de un archivo que tenga las unidades en metros, por ejemplo. Y si vamos a trabajar diseñando mobiliario o productos, quizá nos convenga trabajar con unidades más pequeñas como milímetros. También, dependiendo de cómo solamos trabajar, quizá nos interese que los ejes, como vemos en estas miniaturas, estén situados ya en la vista en planta, para partir de un plano 2D y a partir de ahí trabajar. O quizás nos sea más cómodo que los ejes partan en 3D, en perspectiva. Vamos a ver cómo podemos crear nuestra propia plantilla. Clicamos en cualquiera de ellas, por ejemplo, en esta, sencillo metros, y abrimos SketchUp. Como hemos visto, tendremos que configurar el entorno, la posición de los ejes y las unidades. Yo, por ejemplo, la personita de referencia siempre la elimino. La posición de los ejes yo suelo tener en perspectiva. Rara vez la necesito en planta, o si la necesito en planta, pues ya le doy en la vista en planta y ya está. Vamos a ponerla en perspectiva, vamos a girarnos para ver que tenemos cielo y suelo y vamos a ver cómo modificar esos colores. Para modificar los colores del entorno tendremos que venirnos al panel de estilos, en la bandeja predeterminada. En el caso de que no veamos la bandeja, vamos a eliminarla aquí, en la cruz. Por si a alguien por defecto no le aparece, simplemente tiene que venir a Ventana, Bandeja predeterminada, Mostrar bandeja. Y si por algún caso la pestaña del panel de estilos no aparece, voy a eliminarlo para que veáis el ejemplo, tendremos que venir al mismo sitio, Ventana, Bandeja predeterminada y activar el panel de estilos. Y ya nos aparece. Este panel lo veremos con más detalle más adelante, pero vamos a ver cómo desde este panel podemos cambiar el entorno. Tendríamos que venirnos a la pestaña de edición y al apartado de ajustes de fondo. Hacemos clic. Vemos que en este caso tenemos activado el cielo, entonces este color gris que estamos viendo pertenece al fondo. Si activamos suelo, vemos que se pone del color que tiene definido ahora mismo el suelo. Para cambiar el color, los colores tanto del cielo, fondo, suelo, simplemente tenemos que clicar en el cuadrado de la muestra de color y nos aparece una paleta de colores. En el círculo elegimos el tono y aquí elegimos la cantidad de blanco o de negro que tiene ese color. Vamos a poner algo más verde y aceptamos. En este apartado de transparencia, si nos movemos en la barra, vemos que los ejes desaparecen un poco. Y si lo ponemos a tope, vemos que se marcan. Aquí simplemente definimos un poco la transparencia del suelo.
Si eliminamos el suelo, o sea, si lo desactivamos y el cielo, bueno, vamos a dejar el cielo, porque hemos dicho que al desactivar el suelo, este color gris pertenece al fondo. Vamos a cambiar el color, vamos a ponerlo, por ejemplo, bastante más blanco y aceptamos. Y ya tendríamos el color del fondo y el color del cielo, que como lo tenemos activado lo vemos. Si lo desactivamos, simplemente tendremos un fondo liso. En ningún momento habrá diferenciación entre el suelo y cielo. Yo personalmente suelo dejarlo así, pero aquí cada uno depende de los proyectos en los que vaya a trabajar y con lo que se sienta más cómodo. Vamos a activar un momento el suelo de nuevo para ver esta opción de aquí de mostrar el suelo desde abajo. Vamos a crear una geometría rápidamente para tener una referencia clara del espacio. Vemos que con esta pestaña activada, si miramos desde abajo, el suelo se sigue viendo. Sin embargo, si desactivamos esta opción, al mirar desde abajo el modelo, el suelo no se ve. Sin embargo, desde arriba sí. Volvemos a quitar el suelo y borramos la geometría y vamos a ver cómo definir las unidades de nuestro modelo. Para ello nos venimos a Ventana, Información del modelo. Importante saber que todo lo que configuremos en cada una de estas pestañas también se guardará en nuestra plantilla, es decir, cualquier configuración, cualquier detalle que cambiemos se guardará en nuestra plantilla. No obstante, todas estas opciones las veremos más adelante con más detalle. Nos centraremos ahora en unidades. Dentro de la pestaña de unidades vemos en esta pestaña de formato tenemos varias opciones. Si clicamos en arquitectura tenemos varias unidades. Si clicamos en decimal tenemos otras. Nos vamos a quedar ahora mismo en decimal para definir las unidades. Vamos a decirle en lugar de metros, milímetros. En este apartado definimos el área. Yo si defino para longitud milímetros, para área defino milímetros cuadrados y para volumen defino milímetros cúbicos. En la pestaña de precisión de la pantalla lo que le indicamos es cómo de precisas son nuestro modelo, nuestras longitudes. Si por ejemplo le indicamos 4 decimales, afinará hasta 4 decimales. Yo suelo dejarlo en 2. Lo mismo para superficies y para volúmenes. Cuando tengamos activada esta casilla de verificación, la herramienta de dibujo se alineará con la unidad más cercana al nivel de precisión indicado en el cuadro de texto. Es decir, en este caso se acercará, la precisión será 0,1. Esta opción de aquí, si la tenemos activada, nos mostrará las unidades, es decir, milímetros, metros, centímetros, en el cuadro de medida. Si la desactivamos, simplemente veremos los números, las cantidades. Esta opción de forzar la visualización de 0 pulgadas se puede activar cuando estamos en arquitectura, no cuando estamos en decimales. Cuando se selecciona esta casilla, aparecen ceros finales en las mediciones. Volvemos a decimales. Vale, grados de ángulos. Aquí le indicamos la precisión de los grados de ángulo, cuánto queremos afinar a la hora de dibujar o medir un ángulo. Al activar el intervalo de ángulo, los ángulos que dibujemos o midamos se ajustarán a la unidad más cercana según el nivel de precisión indicado en este cuadro de texto. Es decir, le podemos decir que el nivel de precisión sea de 10, 15, 30, etc. Vamos a dejarlo en 15. Y cerramos. Bien, ya hemos definido las unidades. Otra cosa que podemos guardar en nuestra plantilla es cualquier geometría en el espacio de dibujo. Al igual que hemos eliminado la personita que había de referencia, también nosotros podemos dibujar cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a dibujar simplemente un cuadrado, una superficie, para que al guardar veamos que se mantiene la plantilla. Entonces, cada vez que que abramos un archivo para trabajar a partir de esta plantilla, ya nos vendrá dibujado esta superficie, esta geometría. Vamos a guardar la plantilla, tendremos que hacerlo en archivo, guardar como plantilla. Aquí le damos un nombre, una descripción y le indicamos si queremos que sea nuestra plantilla predeterminada o no. A ver, en este caso vamos a llamarla, por ejemplo, mi producto.
A mí me gusta darle nombres que se diferencien bastante de las que vienen predeterminadas por SketchUp para visualmente encontrarlas rápidamente. En descripción podemos añadir algo o no. Para ver el ejemplo vamos a escribir cualquier cosa, por ejemplo, perspectiva. Y vamos a dejar como predeterminada la que ya habíamos creado. Le vamos a desactivar esta casilla. Clicamos en guardar y ya tenemos guardada nuestra plantilla. Para ver las plantillas que tenemos podemos venirnos a ventana, preferencias. En esta pestaña aquí de plantillas nos aparecen todas, tanto las que vienen por defecto de SketchUp como las que hemos creado. Aquí podemos ver la que ya teníamos antes creada con el nombre de mi plantilla, unidad, metros, y en la descripción habíamos escrito arquitectura. En este caso, la que acabamos de crear, como vemos, aparece como nombre mi producto, las unidades milímetros y en descripción perspectiva. Además, se ve la miniatura a la izquierda para visualmente poder reconocer el entorno fácilmente. Si cerramos esta ventana de aquí, también podemos irnos a la ventana de bienvenida a SketchUp en ayuda, bienvenido a SketchUp, y nos aparece esta ventana de inicio, donde también podemos acceder a nuestras plantillas. Si nos vamos a más plantillas, como hemos visto antes, tenemos las de SketchUp y las nuestras. Y aquí podemos ver la ruta para eliminarlas. Si copiamos nuestra ruta y la pegamos en nuestro equipo, accedemos a nuestras plantillas. Para eliminarlas simplemente las seleccionamos, botón derecho, eliminar o simplemente clic y suprimir del teclado. Vamos a intentar borrar la que tenemos predeterminada. Como veis se ha eliminado. Al volver a nuestra ventana no se ha actualizado aún, salimos, volvemos a entrar y aparece en blanco. Vamos a decirle que la predeterminada ahora sea la de mi producto y vamos a hacer clic para abrir un nuevo archivo desde nuestra plantilla mi producto. Parece que no ha pasado nada, pero se ha abierto una nueva. Vamos a entrar en otra para ver la diferencia. Vamos a entrar en esta mismo y como hemos dicho, la que hemos creado en mi producto que sea predeterminada, al abrir un archivo nuevo, vemos que se abre nuestra plantilla y como hemos dicho, la geometría que habíamos dibujado en el espacio de dibujo aparecerá siempre por defecto en nuestra plantilla. Hasta aquí nuestra explicación de cómo crear plantillas en SketchUp.